En la cima de los Andes peruanos se encuentra una antigua ciudad llamada Machu Picchu. Se trata de unas ruinas que desafían cualquier explicación. ¿Qué misterioso pueblo fue su constructor? ¿Y por qué la construyeron aquí? Al no tener ninguna muralla, no parece tratarse de una fortaleza. En lugar de eso, tiene fuentes y pequeños estanques, templos y misteriosos altares tallados en granito. Pero poco de esto explica cómo un pueblo que no tenía herramientas de hierro ni ruedas pudo haber creado esta obra maestra, ni por qué. Ahora, nuevas investigaciones empiezan a resolver estos misterios, gracias a los cuerpos y los huesos de la gente que una vez vivió aquí. Para mí, esta clase de herida fue hecha por un arma, posiblemente un arma de guerra. Las pistas se encuentran mucho más abajo, y también debajo de la ciudad. Incluso en las historias de las momias de sus reyes. ¿Conseguirán estas investigaciones darle a los fantasmas de Machu Picchu el descanso eterno? Suspendida a 2.450 metros en una cresta en la cima de los Andes, Machu Picchu es una maravilla de la antigüedad remota y misteriosa. Diseminadas por toda la cresta, hay más de 200 estructuras, cada una de ellas tallada exquisitamente en piedra. Algunas parecen ser casas, otras templos. Están dispuestas alrededor de una explanada de media hectárea y todas ellas están bañadas por manantiales y fuentes. Es una ciudad perdida, cuyas puertas y corredores dan paso a los fantasmas de su pasado. Un lugar que es al mismo tiempo hermoso y desconcertante. No hay pistas escritas en toda la ciudad, ni tallas que den una idea de su propósito. En su punto más elevado, el misterio se hace más grande. Allí se alza un hermoso pilar tallado, un enigma que corona todo el asentamiento. Desde esta altura majestuosa, la vista asombra al visitante, pero también le llena de curiosidad. ¿Cómo consiguieron los constructores subir hasta aquí estas piedras y después tallarlas con tanta precisión que ni siquiera necesitaron argamasa para mantener los muros en su lugar? ¿Quiénes construyeron Machu Picchu? ¿Y por qué lo hicieron en este lugar imposible? Y lo que resulta más intrigante, ¿por qué lo abandonaron? Por toda la ciudad hay piedras que parecían a punto de ser colocadas cuando la construcción se detuvo. Ahora, como nunca antes, las pistas salen a la luz. Algunas en nuevas excavaciones dentro de la propia ciudad. Otras en las laderas inferiores de Machu Picchu, conforme los equipos las exploran por primera vez. Estos misterios siempre han obsesionado a Fernando Astete, director del Parque Arqueológico de Machu Picchu. Aquí hay un importantísimo legado cultural, no solo para los peruanos, sino para todo el mundo. Encontrar el sentido de este legado es el desafío de Astete, además de conseguir llegar al trabajo. El suyo es uno de los sistemas de transporte más precarios del planeta. Este sendero fue construido por gente que conocía el terreno y que no tenía miedo a las alturas. Los incas.
Accedieron al poder a mediados del siglo XV, en parte porque construían unos caminos tan efectivos. Gran parte de los 16.000 kilómetros de su red de comunicaciones aún hoy en día resultan visibles. Y dejaron más pruebas que indican que eran expertos ingenieros y constructores. Sus terrazas, canales y construcciones de piedra rivalizan con las de la antigua Roma. Pero a diferencia de los antiguos romanos, hicieron todo esto sin la rueda, sin hierro y sin escritura. Los incas empleaban un sistema de cálculo basado en cuerdas con nudos llamado quipu, pero no dejaron ningún registro de sus propias vidas ni de su historia. Así que mucho de lo que sabemos proviene de los españoles, quienes los conquistaron en el siglo XVI. Estas crónicas reflejan los prejuicios de los conquistadores. Pero hay una visión diferente que proviene de un artista inca llamado Huamán Poma. Poma nació poco después de que los españoles llegaran a Perú y fue un observador que hizo de puente entre ambos mundos. Realizó cientos de dibujos que representaban técnicas de cultivo, escenas de la realeza y de la historia inca durante la conquista. Gracias a estas dos fuentes, sabemos que los incas fueron guerreros feroces, que subyugaron a docenas de pueblos, forjando así uno de los imperios más grandes del mundo y que llegó a extenderse en más de 3.800 kilómetros. Alimentaban a la población convirtiendo las escarpadas laderas en tierras de cultivo mediante la creación de terrazas. Se calcula que durante el periodo inca había más tierras de cultivo de las que hay hoy en día en el Perú actual. Pero el detalle más sorprendente de los incas es que solo gobernaron durante un periodo de 100 años. Después, su imperio quedó diezmado, primero por la enfermedad, después por la guerra civil y finalmente por los conquistadores españoles. Gracias a los españoles, sabemos que el último emperador inca se refugió en las montañas, a una ciudad llamada Vilcabamba. Los incas resistieron en Vilcabamba durante 35 años hasta que finalmente, en 1572, los españoles destruyeron la ciudad. Curiosamente, no dejaron ningún documento escrito sobre el lugar en el que se encontraba, y así nació la leyenda de Vilcabamba. Se convirtió en un misterio con un poderoso atractivo. Casi 350 años después, un explorador estadounidense llamado Hiram Bingham vino aquí para intentar encontrarla. La mañana del 24 de julio de 1911, Bingham, cámara en mano, alcanzó la cima de la cresta y entró en la historia. Me quedé sin respiración, escribiría más tarde. Las fotografías de Bingham muestran una de las primeras ocasiones en las que el momento de un descubrimiento fue recogido en imágenes. Hoy, esas fotografías son parte de un valioso álbum de 23 volúmenes que relata el descubrimiento de Bingham. Pero, ¿qué era exactamente lo que había encontrado? Se refirió al lugar por su nombre local, Machu Picchu. Pero pensaba que se trataba de la ciudad perdida de Vilcabamba. Un año después, cuando su equipo descubrió más de 100 tumbas, Bingham pensó que había encontrado las pruebas que le daban la razón. Después de analizarlas a fondo, Bingham y su experto en huesos, el Dr. Josh Eaton, llegaron a una conclusión sorprendente.
el 80% de los huesos pertenecían a mujeres. Los datos de Eaton desvelaron una proporción de 4:1, 4 veces más mujeres que hombres. Esta proporción era sorprendente, y creo que eso fue lo que más llamó la atención a Eaton. Debió de pensar, Dios mío, casi todos pertenecen a mujeres. ¿Qué podría explicar la presencia de un cementerio predominantemente femenino? Bingham pensó que había encontrado los restos de lo que se conocía como las Vírgenes del Sol. Según las crónicas de los españoles, las mujeres más hermosas de todo el imperio eran elegidas para formar parte de esta congregación. Eran seleccionadas cuando tenían unos 8 años y estas vírgenes servirían al emperador durante el resto de sus vidas. Bingham supuso que cuando el último emperador inca se retiró a las montañas para escapar de los españoles, se llevó consigo a todas sus vírgenes sagradas. De modo que todo encajaba. Los esqueletos de las vírgenes confirmaban que esta espectacular ciudad en los cielos tenía que ser Vilcabamba. Es evidente que para él creó una imagen mágica y romántica que merecía la pena leer. Cuando fue publicada en el número de National Geographic de abril de 1913, la historia causó sensación. Bingham se convirtió en una estrella. El único problema era que la teoría estaba equivocada. Las investigaciones de otras ruinas incas revelaron que los españoles profanaron todos los lugares sagrados que fueron capaces de encontrar. En Machu Picchu, toda la ciudad permanecía intacta. Pero la prueba más convincente que contradecía la teoría de Bingham estaba en los huesos que él mismo había encontrado. Cuando el antropólogo forense John Verano volvió a examinarlos, descubrió que el sexo de los esqueletos estaba dividido en partes casi iguales, muy lejos de la proporción de 4:1 de Eaton. Para averiguar el sexo de un esqueleto, hay que compararlo con gran cantidad de razas y grupos étnicos. Las referencias de Eaton se limitaban a gente de ascendencia europea o africana. Los habitantes de los Andes son relativamente bajos y de complexión débil. Estoy seguro de que él se fijó en el tamaño de los huesos y pensó que al ser personas pequeñas tenía que tratarse de mujeres. En la colección de Bingham, Verano también encontró huesos de niños. Y vírgenes y niños no suelen ser compatibles. No he podido encontrar pruebas que confirmen la idea de que se trata de las vírgenes del sol. Creo que esa idea puede quedar descartada. Sin vírgenes y sin ningún rastro de la profanación de los españoles, no había ninguna prueba que confirmara la teoría de Bingham de que esto era Vilcabamba. Entonces, ¿qué era? Con tan pocos documentos escritos, arqueólogos como Fernando Astete deben relacionar pistas sobre la historia de Machu Picchu en cualquier lugar en el que aparezcan. Y piensa que acaba de encontrar una en un pueblo cercano llamado Patallacta. Y Patallacta fue la que proporcionó los alimentos a los que vivían allá en Machu Picchu. Patallacta está a varias horas a pie de Machu Picchu, a través de la senda inca principal que atraviesa la región. Es el lugar más cerca de Machu Picchu en el que se podrían haber efectuado cultivos a gran escala. La gente que comercializaba o llevaba los productos como los granos a Machu Picchu no solo eran pues agricultores, los roles que ellos desempeñaban eran diversos. Para Astete, la mayor esperanza para comprender Machu Picchu es aprender de la gente que vivió aquí, posiblemente los constructores de la ciudad. Por encima del antiguo asentamiento inca, en lo alto de una pendiente casi vertical, un guía local ha encontrado lo que parece ser un enterramiento. Astete y su colega arqueóloga Elba Torres creen que podría estar intacto. Un enterramiento visitado por última vez hace 500 años.
Buenos días. Hola, ¿qué tal, Richard? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y la tumba? Ahí está el jefe del frente. Sí, creo que podemos empezar ya a hacer apertura. Podemos ¿no? aperturar, sí. A ver. Richard, tú tendrías que... Vamos. Está bien. Siempre es importante saber. Antes de que la tumba pueda abrirse, el guía quechua de Astete realiza una ofrenda de hojas de coca para los espíritus que habitan en ella, tal y como habrían hecho sus antepasados incas. A ver, pásame. Ya. Con cuidado, no se Con vaya a cuidado, caer con las cuidado. otras. Astete y Torres han inspeccionado muchos otros enterramientos en la zona. La mayoría de ellos son mucho más accesibles. Está bien, está Cuidado, bien. ¿no? Esta tumba es una de las más construidas, pero también hay otras tumbas que no tienen este estilo. Solamente están en unas cuevas, en unas formaciones rocosas naturales, ¿no? Y con un poco de acceso más fácil. ¿Se ve algo? ¿Qué hay? ¿Se ve algo? No, profe, está oscuro. A ver, mira bien, ¿hay algo? Creo que En la penumbra que reina en la tumba, no se ve bien. Está Ah, oscuro. ya. un cráneo humano. Qué bien, Elvita, hay un cráneo, ¿no? Sí, profe, hay un cráneo adentro. Pues hay cráneo, hay huesos, bastante. Qué bien. Mucho hueco. Ya está, a los costados, con cuidado. Ya llego. Ya estás pisando, ¿no? Con Sí, cuidado. ya. Ya, Ya entré. ya, qué bien. Cuando Torres se adentra en la angostura de la tumba, el hallazgo se vuelve aún más tentador. Gracias. Al parecer son 2 individuos porque... Pero conforme investiga más, encuentra muchos esqueletos, 9 en total. Y muchos muestran indicios de heridas. Este problema de fracturas, bueno, no pueden ser de actividades cotidianas, ¿no? Puede ser una caída o una actividad de, no sé, posiblemente le ha podido caer algo o ha podido tener algún... En este caso, posiblemente son canterías. ¿Podría tratarse de los esqueletos de los constructores de Machu Picchu? No podrán estar seguros hasta que no los analicen con más detenimiento en el laboratorio. Aquí, Torres contará con la ayuda de la arqueobióloga Valerie Andrusko. Inmediatamente encuentran varias sorpresas en los cráneos de las tumbas cercanas a Patallacta. Están repletos de agujeros. Son indicios de un procedimiento conocido como trepanación. Una trepanación es la eliminación parcial de una parte del cráneo. Y los incas la practicaban con un alto grado de éxito. Creemos que la trepanación con frecuencia se hacía para liberar la presión intracraneal derivada de las fracturas. Se trata de cirugía craneal. Y las marcas cicatrizadas encontradas por todo el imperio demuestran que los incas eran expertos en su uso para tratar traumatismos. Cuando encontramos pruebas de traumatismos, la pregunta siempre es si están relacionados con accidentes o con violencia. Este individuo de aquí tiene una fractura completa del hueso frontal. Ha sido perforado hasta el seno frontal. Este tipo de fractura no puede ser provocada por una caída accidental. Para mí, este tipo de fractura podría haber sido provocada por un arma. Probablemente fue una herida de guerra. De hecho, varios de los cráneos de estas tumbas muestran señales de traumatismos severos no penetrantes, la clase de fractura que podría infligir un garrote. De modo que no eran constructores, probablemente eran guerreros. Posiblemente estos individuos estuvieron envueltos en la defensa de los lugares que les rodeaban y probablemente en la defensa de Machu Picchu. Estos descubrimientos suponen un claro contraste con el aspecto de santuario religioso que tiene Machu Picchu. Esta es una ciudad dominada por templos y capillas sagradas. El templo de las 3 ventanas, el templo del cóndor,
llamado así por su suelo tallado y sus salas de piedra. El elegante Templo del Sol, construido sobre una roca que se ilumina en cada solsticio. Y, en el punto más elevado de la ciudad, un pilar de piedra conocido como el Intihuatana. Las pruebas parecen constituir una contradicción. ¿Era Machu Picchu una fortaleza militar o un centro religioso? La respuesta quizá pueda encontrarse en la antigua capital de Cuzco, donde aún habitan los descendientes de los incas. Cada año, durante la festividad católica del Corpus Christi, la escultura de la Virgen María, junto con las de otros 15 santos, es sacada de la iglesia y llevada hasta la plaza. Puede que quienes lo hacen expresen su devoción a los santos cristianos, pero los instrumentos que tocan y los bailes que realizan, en realidad, son de origen inca. Y eso es porque esta procesión de Corpus Christi es una revisión cristiana de un ritual inca. Hace 500 años, los incas también desfilaban por Cuzco, aunque no portaban esculturas de santos. Llevaban a las momias de sus reyes, a quienes reverenciaban como si fueran dioses. Probablemente fue uno de estos reyes quien construyó Machu Picchu. La propia calidad de la piedra también sugiere que la ciudad era un emplazamiento real. Fernando Astete calcula que al menos se necesitaron 50 años para erigirlo. Puesto que el imperio inca solo se mantuvo durante 100 años, ha concentrado sus esfuerzos en los primeros reyes. Las crónicas de un jesuita español llamado Bernabé Cobo señalan a un enérgico líder como fundador del imperio inca, un rey llamado Pachacuti. Pero nadie pudo demostrar jamás que fuera Pachacuti quien construyó Machu Picchu, aunque una pequeña prueba se encontraba oculta en su nombre, que significa aquel que rehace el mundo. Pachacuti fue como el Alejandro Magno de los incas. Fue él quien comenzó la expansión más allá de la región de Cuzco. Y así, el imperio inca empezó a expandirse por zonas que los incas nunca antes habían conquistado. Lo que sabemos de la historia del rey Pachacuti se debe en parte al padre Cobo. Cobo llegó a Perú después de la conquista a finales del siglo XVI y escribió sus crónicas basándose en entrevistas con los descendientes de los incas. Según el padre Cobo, Pachacuti fue considerado un constructor. Durante el resto de su vida, este rey se dedicó a construir magníficos templos, palacios y castillos imponentes. Los hermosos trabajos en piedra de Machu Picchu, con un estilo tan similar al de los templos de Pachacuti de otras ciudades incas, sugieren que tras estas estructuras se encontraba la misma mano. Pero la prueba más convincente que relaciona a Pachacuti con Machu Picchu proviene de un registro español que se conserva en los archivos coloniales de Cuzco. Fechado en 1568, menciona el pueblo de Pichu y hace una clara referencia a su patrón, Inca Yupanqui, también conocido como Pachacuti. Es una prueba convincente. Fue Pachacuti el primer emperador inca quien ordenó la construcción de Machu Picchu y lo hizo en un lugar que haría estremecerse a cualquier ingeniero. Si recibiera la orden de Pachacuti de construir Machu Picchu en ese lugar concreto, me sentiría abrumado. Como obra de ingeniería, me parecería casi imposible de llevar a cabo.
15 años de estudios llevados a cabo por el hidrólogo Ken Wright y por un equipo de ingenieros empiezan a desvelar cómo los incas consiguieron hacerlo, ya que lo abrupto del terreno no es el único problema. Machu Picchu, además, sufre lluvias torrenciales todos los años, lo que ocasiona frecuentes corrimientos de tierra. Y toda la zona está flanqueada no solo por una, sino por dos fallas, lo que la convierte en un lugar terrible para construir una ciudad de piedra. Aunque esta localización tiene dos ventajas: un manantial de agua dulce cercano y una reserva de granito. Hay una cantera en la propia ciudad. Cuando los ingenieros incas comenzaron a construir, el primer paso debió ser apuntalar la montaña. Y lo consiguieron mediante la construcción de un imponente conjunto de terrazas. Cuando el equipo de Astete desciende haciendo rappel por la ladera, descubre cientos de nuevas terrazas que permanecían escondidas. Normalmente, cuando la gente habla de Machu Picchu, se refiere a los edificios incas que hay en la cima de la cresta. Pero cualquier construcción debe comenzar por la base. En otras palabras, había que construir las terrazas. Las terrazas son fundamentales para Machu Picchu. Mientras que algunas de ellas podrían haberse utilizado para pequeños cultivos, su propósito principal era mantener la montaña en su lugar y drenar un gran volumen de agua de lluvia. Supone unos 1,9 metros cúbicos por año, y en comparación con el centro de América, eso supone mucha agua, casi 2,5 veces más de lo que llueve en Chicago. De no ser canalizada, esa agua de lluvia convertiría las laderas en barro y Machu Picchu se derrumbaría. Los incas evitaron eso construyendo un sistema de drenaje muy sofisticado. Dentro de las terrazas, los arqueólogos encontraron una capa superficial muy rica, debajo otra capa de tierra y finalmente gravilla y rocas más grandes. Las terrazas tienen un relleno y en las capas superiores tienen pequeños granos de cuarzo, del granito, que sirven para que el agua pueda filtrarse por esos granos. En lugar de deslizarse por la montaña, el agua se filtra poco a poco en el suelo, por lo que casi no se produce erosión. Empleando este diseño tan sencillo, los incas construyeron la primera terraza en la montaña. Después continuaron con la siguiente, repitiendo el proceso hasta llegar a la cima. Una vez allí, los ingenieros incas debieron hacer frente a un problema aún mayor. Esta es una ciudad pavimentada con piedra, con muy pocos lugares a los que el agua de lluvia pueda ir. Pero los incas predijeron este problema y durante la construcción colocaron más de 100 desagües por toda la ciudad. Muchos de estos desagües transportaban el agua desde las partes más elevadas de la ciudad hasta la plaza central. Excavaciones posteriores revelaron una importante innovación en el modo en el que se gestionaba todo ese agua. Bajo la capa superficial, la tierra y la gravilla, el equipo de Wright se topó con una capa muy gruesa de guijarros de granito, los desechos de años de trabajo en las canteras. Lo que hicieron los incas fue construir un sistema subterráneo de drenaje, una especie de conductos que les permitían eliminar el agua de forma segura. Se trataba de unas obras de excavación colosales que se extendían casi 7,2 metros por debajo de la superficie y que ocupaban varias hectáreas. Recogían el agua y la drenaban fuera de la ciudad. Los ingenieros incas dedicaron entre el 50 y el 60% de todo su esfuerzo a trabajos subterráneos, a reforzar cimientos y a preparar el lugar para asegurarse de que Machu Picchu durara eternamente. Por grande que pueda parecer la ciudad, hay un 60% más de ella que permanece bajo tierra, manteniéndola en su lugar.
Aunque los incas debieron trabajar duro para librarse del agua, también construyeron fuentes para aprovecharla. Hay 16 fuentes en toda la ciudad. Todas ellas tienen un hermoso diseño, además de ser reservas de agua potable muy prácticas. Estas fuentes están surtidas por un arroyo natural que se encuentra en las laderas de la montaña Machu Picchu. Desde allí, los incas construyeron un canal cuya inclinación de 3 grados fue diseñada para transportar a las fuentes la cantidad necesaria de agua. Wright calculó que la corriente variaba entre los 23 y los 114 litros por minuto, dependiendo de la época del año, suficiente como para mantener a una población de casi 1 millar de habitantes. Es algo increíble. Esto hizo que sintiéramos un gran respeto hacia los ingenieros incas de hace tantos años. Y se trata de un respeto que también comparte el equipo de Astete mientras examina los trabajos de mampostería originales de los incas. A pesar de no contar con herramientas de hierro, los incas consiguieron moldear el granito, una roca particularmente dura. La cantera de Machu Picchu alberga una pista sobre cómo lo consiguieron. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo los incas cortaron la piedra, es decir, crear un cuello parecido a este y hacer que esta masa se fracture. El principio es golpear hasta crear este cuello y el bloque se va a soltar. Era un trabajo agotador. La técnica para el trabajo de la cantería inca está dado por lo que llamamos la percusión directa, es decir, si tuviéramos un elemento muy grande que necesitamos trabajar, tenemos que usar también una herramienta bastante grande. Esta podría ser para un elemento grande, como vemos. De menor dimensión y hacer un trabajo más detenido y lograr una superficie homogénea, mucho más fina. Una vez que los canteros las habían perfilado, la roca se colocaba sobre barro o troncos redondeados para llevarla hasta su destino. El último paso era colocar la roca en su lugar y hacerla encajar con su pareja. Se puede ver, por ejemplo, esta línea, esta forma de la roca y esta otra, que coincide con este plano, esta curva, con esta otra y este otro plano, solo suspendida a través de una cuña. Es decir, cuando coinciden las dos superficies, se retira la cuña y coincide. Estos puntos son los que sirven para mover el bloque. Están diseñados en forma proporcional a la masa, al peso. Aquí se ponían las vigas para poder suspender el bloque. Cuando ya han asentado los bloques, estos puntos se percutan, como se puede ver aquí, aquí y en todos estos elementos. Es decir, que en el mismo sitio recién se hace el acabado del muro. Aquí vemos que, por ejemplo, esta esquina no fue concluida. Es decir, que falta desbastar todo esto para darle el acabado al muro. Ordenada construir aquí por un mandato real, Machu Picchu es un tributo a la ingeniería y a la maestría incas. Con cientos de terrazas que los sostienen desde abajo, los muros de granito se mantienen sólidos después de 500 años, gracias al impresionante sistema de drenado. Y están coronados por una ingeniosa red de fuentes que descienden desde el manantial de montaña que hay más arriba. Pero, ¿por qué todo este esfuerzo? ¿Por qué ordenó Pachacuti erigir Machu Picchu en este lugar tan inaccesible? ¿Fue por razones religiosas? Lo que sabemos de la religión inca, una vez más, proviene de las crónicas del padre Bernabé Cobo, escritas después de la conquista de los españoles. Adoran con igual veneración y con las mismas ceremonias al sol, al agua, a la tierra y a muchas otras cosas que ellos consideran divinas.
Los incas creían que el sol y las montañas eran deidades que debían ser apaciguadas mediante rituales. Cobo escribió que uno de estos rituales era el sacrificio de niños. Esta afirmación fue confirmada de forma dramática en 1999 por el arqueólogo y montañista Johann Reinhardt. Reinhardt descubrió 3 momias de niños perfectamente conservadas en la cima de un pico en Argentina, la zona más meridional del Imperio Inca. Habían sido sacrificados como ofrenda a los mismos dioses de las montañas que Cobo había descrito. Quizá el misterio de la localización de Machu Picchu podría explicarse mediante esta veneración hacia el paisaje. Sabemos que a lo largo de todos los Andes, la gente creía que el hábitat que les rodeaba albergaba una serie de aspectos sagrados. Los rasgos geográficos de Machu Picchu han ayudado a explicar lo que de otra manera sería un misterio indescifrable. Esta idea, conocida como la teoría del paisaje sagrado, sugiere que además de venerar al sol, a los ríos y a las montañas como dioses, los incas obtenían poder al estar conectados físicamente con ellos. ¿Es esa la razón por la que Machu Picchu está aquí? Machu Picchu es una zona de construcción excepcional incluso para los incas. Su capital, la actual Cuzco, y otros pueblos incas como Pisac se encuentran en terrenos más llanos y accesibles. También es un lugar remoto. En tiempos de los incas estaba a 5 días a pie de la capital, y hoy los turistas deben soportar 4 horas de tren seguidas de un dificultoso ascenso en autobús hasta llegar a las ruinas. Pero por todo el asentamiento hay pistas que indican por qué los incas creían que este lugar merecía la pena. En determinados lugares, los incas tallaron rocas con la forma de los picos sagrados que rodeaban la ciudad, para después venerarlos como iconos gigantescos y sagrados. Incluso Bingham se sintió abrumado ante rocas como esta, conocida como la roca sagrada, y que reproduce la silueta del monte Yanantin, que se eleva hacia el noreste. En tiempos de los incas, los visitantes accedían a la ciudad desde arriba, desde donde podían contemplar la ciudad rodeada por el río sagrado Urubamba. Para un pueblo que dependía de la agricultura, no había nada tan importante como el agua, y aquí podían contemplar un lugar rodeado de ella. Y hay otra prueba que relaciona Machu Picchu con el paisaje sagrado. En la cima del pico piramidal que corona el complejo, se alza un pilar conocido como el Intihuatana. Este pilar sagrado está alineado con 4 deidades montañosas de gran importancia para los incas, según Johann Reinhardt. El Intihuatana está situado en el punto más elevado del centro de todo el complejo. Pero también es el centro de este gigantesco paisaje, ya que a lo lejos están los grandes picos nevados, los más altos de toda la región. Y además, se corresponden con los 4 puntos cardinales. Las vistas hacia los picos sagrados, la cercanía del río divino y la alineación con las 4 deidades de las montañas debieron de hacer este emplazamiento irresistible para los incas. Pero, ¿de qué modo utilizó Machu Picchu el primer emperador inca Pachacuti? En el interior de la ciudad se encuentra lo que evidentemente era una residencia real. Está muy cerca de la primera fuente, lo que aseguraba que el rey pudiera disfrutar del agua potable más pura. También está muy cerca del templo más sagrado. Pero la cuestión de si la ciudad era la sede de la corte de Pachacuti, un centro religioso o un emplazamiento militar, sigue siendo un misterio. Un nuevo análisis de los esqueletos que Hiram Bingham encontró podría plantear una solución.
Durante las excavaciones que Bingham llevó a cabo en 1912, su equipo identificó erróneamente estos esqueletos como los de las Vírgenes del Sol. Recientemente han sido examinados de nuevo. Si pudiéramos identificar quién era esta gente, eso podría explicar para qué se usaba Machu Picchu. Durante su análisis, el inspector John Verano no encontró ninguna prueba de heridas violentas, de modo que no eran soldados. También confirmó que los enterramientos eran muy sencillos, sin artefactos de mucho valor, lo que implica que no eran miembros de la realeza. Gracias a los huesos, Verano descubrió que tampoco eran trabajadores comunes. En lugar de eso, pertenecían a una clase intermedia. No encontré indicios de artritis, ni siquiera en los individuos más viejos de Machu Picchu, y esto me hizo pensar que no se trataba de gente que trabajara muy duro, picando piedra o arrastrando rocas por la montaña. Una pista definitiva para esclarecer su identidad puede encontrarse en su dieta mediante una técnica llamada análisis isotópico. En este proceso, los científicos vaporizan una pequeña muestra de hueso en busca del rastro químico de los alimentos que fueron absorbidos en su estructura. Entre las partículas vaporizadas encontraron un porcentaje de isótopos de carbono 13, el rastro dejado por el maíz. Aunque hoy en día es común en Perú, en tiempos de los incas el maíz era el alimento de la realeza. De hecho, el análisis del polen de la tierra de las cientos de terrazas que rodean el lugar demuestra que solo un porcentaje muy bajo de los cultivos era de maíz. Y, tal y como descubrió John Verano, el maíz también deja otro rastro. El maíz es rico en carbohidratos, así que no es bueno para los dientes, de modo que tenían muchas caries y abscesos y les faltaban muchos dientes. Así que, aunque no eran miembros de la realeza, estas personas se alimentaban con frecuencia del maíz real y no realizaban trabajos duros. Entonces, ¿qué hacían aquí? En cierto sentido, podríamos verlos como los empleados de un hotel. Los cuidadores y sirvientes de la propiedad. Y eran unos sirvientes numerosos. Verano ha identificado los restos de 177 individuos. Las pruebas demuestran que Machu Picchu era la propiedad privada del emperador Pachacuti. Este habría sido un retiro pacífico en el que él y sus cortesanos se habrían retirado a descansar, a orar y a disfrutar, con todas sus necesidades cubiertas por un grupo de sirvientes reales bien entrenados. No es difícil imaginar a un séquito proveniente de Cuzco acercándose por los senderos y todo el mundo de Machu Picchu diciendo: vaya, preparémonos, limpiémoslo todo y recolectemos alimento para dar la bienvenida a nuestros huéspedes. Pero los nuevos hallazgos hechos en las tumbas del asentamiento agrícola de Patallacta no parecen encajar con esta imagen tan pacífica. Las heridas de los esqueletos sugieren que Machu Picchu podría haber estado relacionada con la guerra. ¿Cómo pudo Machu Picchu ser un lugar de guerra y de paz? Según las crónicas de los españoles, los incas conquistaron este valle casi una década después de que Pachacuti llegara al poder. Así, quizá lo construyó para legitimar su conquista. Los incas eran expertos en la guerra psicológica y decidieron construir esta magnífica ciudad en la cima de la montaña para que fuera lo primero que vieran todos aquellos que vivían en el valle cuando salieran de sus casas y para que fuera lo último que vieran cuando se fueran a dormir. Es una imagen muy poderosa, un mensaje de conquista y posesión. Ellos eran los dueños de estas tierras y controlaban a todos los que vivían en ellas. Así que Machu Picchu era un símbolo formidable del poder inca, un alarde espectacular de Pachacuti, no solo de sus proezas de ingeniería, sino también de su conexión suprema con las montañas y ríos sagrados.
Aún así, si este lugar jugó un papel tan importante para demostrar el poder religioso y militar de los incas, ¿por qué los españoles no lo destruyeron como hicieron con los demás asentamientos? ¿Y por qué jamás fue descrito en ninguna de las crónicas españolas? Parte de la respuesta se halla en la procesión de Corpus Christi de Cuzco, el festival anual que constituye una adaptación cristiana del ritual inca. En ese ritual, los incas portaban momias en lugar de santos, en especial las momias de sus reyes. Cuando Pachacuti murió, en 1471, no fue enterrado, sino que fue momificado. El proceso exacto se desconoce. Una teoría sugiere que su cuerpo fue liofilizado, colocado bajo el sol abrasador durante el día y congelado durante la noche. Mediante este proceso de calentamiento, congelación y descongelación, el cadáver habría quedado completamente desecado. Curiosamente, este proceso es similar al que los pueblos quechua emplean para preservar la carne de llama. El resultado es la cecina, que es una de las pocas palabras quechua que han llegado hasta el inglés. Una vez preservado, Pachacuti no habría sido enterrado, sino que habría seguido desempeñando un papel activo en la política y en los rituales del mundo inca. Los dibujos hechos por el artista inca Guamán Poma confirman que las momias se usaban con esta finalidad. No tenemos la momia de ningún emperador inca, pero tenemos descripciones de ellas. Y sabemos que durante las celebraciones principales se realizaban desfiles con ellas. Sabemos que tenían asistentes que espantaban a las moscas y que les llevaban ofrendas todos los días, como alimentos y bebidas. En otras palabras, eran adoradas y se pensaba que aún jugaban un papel en la sociedad. El cuidado y el mantenimiento de las momias habría dependido de un grupo de familiares conocido como panaca, quienes también heredarían todas las posesiones reales. Pero con el tiempo, incluso el panaca de Pachacuti podría haber agotado todos sus recursos. Los trabajos de Machu Picchu se habrían ralentizado, hasta finalmente detenerse por completo. Los descendientes de Pachacuti tenían preocupaciones más acuciantes. Antes de la conquista de los españoles, llegó la viruela, seguida por una sangrienta guerra civil que dejó al imperio inca debilitado y fragmentado. Apenas 60 años después de la muerte de Pachacuti, el imperio inca se colapsó bajo la invasión de los españoles. Las familias reales perdieron su poder y quedaron desorganizadas. Estalló una guerra civil y se produjo la destrucción de muchos asentamientos. Y llegados a ese punto, probablemente los habitantes de Machu Picchu pensaron, bueno, nadie va a venir a visitarnos, de modo que en ese momento la ciudad ya no tenía ninguna razón para existir. Por entonces, es probable que todos, excepto los sirvientes reales, se hubieran olvidado de Machu Picchu. Y con el tiempo, incluso ellos desaparecieron. De modo que probablemente los españoles nunca oyeron hablar de Machu Picchu. Y lo que es más importante, nunca la encontraron. Lo que para nosotros fue un error afortunado. Significó que Machu Picchu quedaría intacta, uno de los pocos asentamientos incas que permaneció inalterado. Aunque aún plantea grandes misterios, también contiene promesas. Mientras nuevas tecnologías y nuevos hallazgos nos permitan entrar en contacto con los fantasmas de Machu Picchu.